Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¿Está gustando el evento? ¿Habéis aprendido cositas? A ver, tú. Bueno, yo vengo un poco disgustada porque el otro día vi el partido del Atleti y, bueno, Julián Álvarez le han robado el penalti y no lo he superado, ¿vale? Pero bueno, he preparado una charla que creo que me voy a desquitar. Me voy a desquitar, lo vamos a pasar bien. ¿Cuántas personas de las que estáis aquí conocéis XPath, esta palabra, XPath? Uy, lo voy a tener hoy duro esto. Vale, bueno, vamos a ver para dónde va esto. Esta palabra XPath, ahora os explicaré lo que es. A mí me ha ayudado a ponerme una estrella más en mi perfil de SEO, ¿no? He mejorado gracias a aprender esta skill, a aprender esta habilidad. Y esta habilidad me ha permitido hacer análisis mucho más profundos de los que hacía antes, sin tener en cuenta XPath, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Un análisis competitivo a nivel de precios en un sector e-commerce de un cliente mío, y lo pude hacer gracias a extraer datos de todos los competidores y poder compararlo por segmentos. Aquí veis visualizado en un gráfico de cuadrantes en el que ya ves, bueno, cómo varían los precios y quién es más líder, menos líder, quién está en desarrollo, lo que sea, ¿vale? Y esto es una skill que para mí me ha cambiado completamente mis habilidades de SEO, mi capacidad analítica, ¿vale? Y esto no solamente lo vamos a poder hacer para e-commerce, para precios. Cómo no, yo voy a ir de la mano de Screaming Frog, que es una herramienta que seguro que sí conocéis, y en la cual vamos a poder usar este lenguaje, XPath, para extraer elementos y luego poder hacer análisis súper profundos, y no sé qué palabra usáis aquí para decir que son súper cool, pero locura, ¿no? Entonces, ya me ha presentado Guido. Y voy a aprovechar, en vez de decir quién soy y dónde me podéis encontrar, porque eso ya me podéis buscar en Google, en ChatGPT no sé si saldré, pero vamos a aprovechar este momento no para presentarme yo, sino para dar un aplauso a toda la organización, sponsors que hacen posible este evento después de tantos años y que nos juntemos todos aquí a aprender de SEO y a compartir y a inspirar. Así que se oiga ruido, que se caiga. Nunca imaginé que el SEO me iba a traer a ver un lugar tan lindo como Buenos Aires, como Argentina, así que, bueno, estoy aquí. Mi objetivo con la charla, no sé si será el caso, yo en España lo veo constantemente, pasamos mucho tiempo en Excel, limpiando datos, copiando de un lado para otro, cruzando datos de una herramienta con la otra, de Analytics, de Search Console, de Href, de lo que sea. Y mi objetivo con la charla es que descubráis una skill que os pueda ayudar a ahorrar tiempo y que nos permita pasar más tiempo pensando y haciendo análisis y siendo más productivos en la capa de valor, ¿vale? Así que, la primera pregunta, ¿qué es XPath? Esto, explicado súper sencillo, es un lenguaje que nos va a permitir recorrer un HTML, ¿vale? Un documento donde hay ciertos elementos y vamos a crear una especie de formulita para extraer los elementos que nos interesen, ¿vale? Los elementos van a estar ubicados dentro del HTML y vamos a poder extraerlos a nuestro antojo. Ok, un ejemplo. Aquí están los amigos de Mercado Libre. He usado el ejemplo de ellos. No es para que le vayáis a scrapear datos a ellos, ¿vale? O sea, por favor, no. Pero aquí tenéis un ejemplo. Si yo quisiera hacer un análisis de cualquier web de Internet, podría utilizar XPath para decir, de todos los listados, quiero extraer la categoría, el nombre de los productos, los precios, los descuentos, las opiniones, los ratings, ¿no? Podría sacar toda esa información y tenerla en mi Excel o en una base de datos, ¿no? Para luego analizarla. Y eso de todas las URLs de un sitio. ¿Lo veis potente o no? Tiene su cosa, ¿no? Vale, podríamos hacer eso mismo con la ficha, ¿no? Sacar cuántas imágenes hay en cada ficha, las migas de pan, los precios, a qué marca pertenece el producto, todo lo que esté en el HTML lo vamos a poder extraer para luego nosotros poder hacer análisis mucho más profundos, ¿ok? Pero también lo podríamos hacer de un blog. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un artículo publicado en el blog de Hrefs, en el que podríamos hacer un análisis de, bueno, cuántos contenidos tienen en cada categoría, qué autores son los que lo publican, no sé, todo, las fechas, ¿no? Cuántos contenidos producen cada mes o cada año. Podríamos hacer un análisis competitivo muy fuerte. Ok, con todo esto, el enfoque que podemos tener como SEOs es el siguiente.
Por un lado, podríamos hacer ese análisis si fuese nuestra web, ¿no? Es verdad que depende de la organización en la que estemos trabajando. El equipo de IT o el equipo de producto nos puede dar esos datos. Si no nos los da, tenemos una forma de extraerlo nosotros. Y la otra perspectiva sería, puedo hacer ese análisis con competidores, ¿no? Para saber qué estrategias están siguiendo ellos, cuál es el tipo de stock que tiene en su catálogo, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a poder enriquecer en las dos perspectivas los datos. Por ejemplo, si la web es nuestra, dispondremos de Analytics y dispondremos de Search Console. Si la web no es nuestra, pues podremos utilizar datos de herramientas SEMrush, Sistrix, Ahrefs, la que sea, para tener datos de rankings o para tener datos de otro tipo de cosas y poder enriquecer los análisis, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo bien. Veo que nadie se ha ido corriendo. Nadie se ha ido corriendo, con lo cual puede que interese esto, ¿no? Aquí os pongo como 5 herramientas, hay muchísimas más, pero son como las 5 que yo siempre uso. Hay una serie de herramientas que se usan para hacer testing, ¿vale? Para ver si la formulita que nosotros creamos para extraer elementos funciona o no funciona. Y después, cuando vemos que ya funciona, utilizamos otra serie de herramientas para extraer la información. ¿Cuál es la herramienta que nos puede ayudar en general? Screaming Frog, porque podríamos extraer los datos de todas las URLs de un sitio, ¿vale? Entonces, Screaming Frog suele ser una herramienta que nos puede facilitar mucho esto. Ok. ¿Algún concepto más? ¿Os queda claro lo que es XPath? Os doy algún detalle más, ¿vale? Algún detalle más. Si nosotros entramos en una página web, no vemos el HTML. Si entramos al inspector de Chrome, como decía antes Álvaro, podríamos ver todo el código, ¿no? ¿Qué pasa si ese código nosotros, en vez de verlo ahí, lo pintásemos como si fuese un organigrama, como si fuese una jerarquía? Vamos a entender mejor cómo se estructura. Bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero tendríamos un primer nodo, que es el nodo raíz, y luego tendríamos sección head, y en la sección head tendríamos nuestro título, nuestra metadescripción, eso, ¿no? Entonces, esto al final es una jerarquía de elementos en los cuales unos elementos tienen un superior, que puede ser padre, madre, como lo queramos llamar, y también hay elementos, por ejemplo, aquí tenemos un H1 que está al mismo nivel que un párrafo, ¿no? Serían elementos hermanos o hermanas, ¿no? En general, los elementos que nos vamos a encontrar en este lenguaje son tan sencillos como estos. Vamos a tener elementos que son etiquetas que tienen una apertura y tienen un cierre, ¿vale? Por ejemplo, el H1 tiene una apertura y un cierre. Ese es el elemento tipo etiqueta. Tenemos otro que sería el atributo, el elemento atributo, que son aquellos que tienen un igual, ¿ok? Entonces nosotros podríamos extraer el nombre del atributo o podríamos extraer el valor del atributo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos sacar si una página tiene una etiqueta index o no index, tenemos que extraer el valor de un atributo, ¿vale? Porque la etiqueta tiene el atributo content, y content igual index o no index, ¿no? Ok. También tenemos el elemento tipo texto, que sería el que os estoy marcando aquí, ¿vale? Que esto, pues en muchas ocasiones queremos extraer todo el texto que hay en los párrafos, ¿no? Del HTML. Ok. Y esto es como me han dicho por ahí que decís mucho la palabra quilombo. Esto sería el quilombo. La pinta que tiene el XPath, esta es, ¿vale? Seguramente que ahora mismo no lo veis muy atractivo, no lo veis muy guay, ¿no? Muy cool. Aún así, os pido que le deis una oportunidad porque os puede cambiar vuestro perfil de SEO. Entonces, fijaros, ¿cómo creamos nosotros una expresión XPath? Si nosotros elegimos la visualización como si fuese una jerarquía y empezamos desde el punto 0, imaginar que yo quiero extraer el título de una página. Yo puedo hacer la expresión de dos maneras. Una expresión larga, que sería yendo paso a paso. El paso 0, el paso 1 y el paso 2. Es decir, HTML/head/title. Eso ya es una expresión XPath que me extrae el título de una página, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que siendo un poco honestos, las páginas web actualmente tienen un HTML muy grande. No podríamos ir construyendo paso a paso esa expresión porque nos volveríamos tarumbas, ¿no? Podemos hacer una expresión que es mucho más directa y más abreviada, que sería directamente con el doble slash, directamente vamos a por el elemento. ¿Vale? Son las dos maneras de construir. Ya sabéis más que el 50% de los SEOs ahora mismo, de XPath, ¿vale? Ok. Otro detalle.
Normalmente nosotros podríamos, o sea, el lenguaje XPath lo que va a hacer es, si usamos un solo slash, solamente nos va a extraer los descendientes del nodo en el que estamos. Por ejemplo, si yo tengo párrafos y dentro de un párrafo tengo un anchor text, es decir, un enlace, si pongo solamente un slash, solo me va a sacar los que cuelguen directamente de P, ¿vale? Si quisiera extraer todos, independientemente de que estén en el primer nivel o en el segundo, tendría que poner doble slash. Son matices que os van a cambiar la vida cuando le deis la oportunidad a esto, ¿vale? Entonces, perfecto. Para mí, la mayor de las ventajas que tiene este lenguaje es que nos podemos ubicar en la parte del HTML que queramos y a partir de ahí extraer cosas o calcular cosas o procesar cosas. Aquí os estoy poniendo un ejemplo de dónde está el contenido de un artículo, ¿vale? En una web, ¿no? Vamos a la web y vemos que el contenido del artículo está siempre debajo de este div, ¿vale? Entonces nosotros podemos construir nuestras expresiones dentro de esta posición, solo del main content de la página. Y esto tiene muchísimo poder. Sé que ahora mismo vuestras caras de incredulidad me lo están diciendo. Están diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Esta charla de qué va? Vale, vamos a empezar con esa parte más que le veáis el valor a esto, ¿vale? La metodología que yo uso para utilizar XPath en mis proyectos, en mis análisis. Lo primero, ¿qué datos quiero extraer? ¿Vale? Una vez que sé lo que quiero extraer, analizo el HTML de la página para ver cómo está construido. Con eso empiezo ya a construir mis expresiones XPath para cada elemento y las pruebo, ¿vale? Las pruebo en las herramientas que os he comentado. Y cuando veo que las pruebas que hago funcionan, yo ya voy a Screaming Frog o a la herramienta que sea para extraer la información, ¿vale? Esta es la introducción, que entiendo que es un poco dura, pero vamos ya a ver casos de uso y vamos a ver esto luego cómo va a lucir, ¿vale? El nivel 1, de menos a más. Venga, en esta fase lo que vamos a intentar es extraer elementos y que sean elementos que no nos dan las herramientas, es decir, elementos extra que no nos da Screaming Frog u otras herramientas. Perfecto, vamos a por ello. He cogido este blog de Search Engine Land, ¿vale? Y he analizado todos los artículos, he analizado el 80% de esta web, que es enorme. Tiene contenidos desde 2006. Entonces, he analizado todos los artículos. He sacado el título, el subtítulo, el autor, la fecha de publicación, la fecha de actualización, la categoría y el tiempo de lectura, con XPath, ¿vale? Entonces, podéis imaginar que si yo llego aquí a este proyecto y me dicen, oye, tienes que hacernos una auditoría de contenidos, pueden pasar dos cosas. Una, que haya personas dentro del equipo que me sepan decir todo el histórico de las cosas que han pasado, ¿no? Mira, pues en el 2007 hicimos esto, luego en el 2010 contratamos a autores nuevos, lo que fuera, ¿no? Pero también puede ocurrir pues, que nadie me sepa explicar el histórico. Y esto me puede ayudar a mí, esto que os voy a explicar, a entender lo que ha pasado en el proyecto, ¿vale? Entonces, vamos a extraer todos los elementos, ¿vale? Hacemos la metodología que os he dicho, lo añado a Screaming Frog y ahora vamos a ver lo que nos resulta. Lo primero, cuando nosotros usamos este lenguaje para extraer datos, nos tenemos que fijar en cómo están construidos el HTML. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, si yo estoy sacando los comentarios, me va a tocar seguramente luego en Excel limpiar, porque yo aquí lo que necesito tener es un número, no que ponga 8 comments, ¿vale? Entonces, cuando empezamos en XPath, seguramente nos va a tocar hacer ciertas limpiezas, o por ejemplo, la fecha, a lo mejor a mí me interesa tener el año, no me hace falta la fecha entera, sino el año, ¿no? Entonces, esto cuando empezamos nos va a tocar hacer ciertas limpiezas. Vale, datos que vamos a obtener gracias a este enfoque. Vamos a poder tener todos los artículos del blog distribuidos por autores, por categorías, por momento de fecha y por tiempo de lectura, ¿vale? Entonces, yo voy a poder saber de todo ese blog quién tiene más publicaciones a nivel de autores, en qué categorías esta web publica más, y luego voy a poder ir cruzando entre sí esas 4 métricas, ¿vale? Entonces, ¿algún ejemplo? Pues yo ya sé quiénes son los 10 autores que generan más de la mitad del contenido en este sitio, ¿vale? Ahí los tenéis. Barry Schwartz, ¿vale? Leyenda, épico, o sea, tiene como el 20% de todo el blog, ¿no? Al final, si lo ha fundado él, pues también tiene sentido. Pero como veis, un detalle muy importante, que esto ya es un consejo para todos vuestros análisis, añadid siempre una columna de porcentaje acumulado.
¿vale? El porcentaje acumulado os va a dejar ver que, mirar, 52,98% corresponden a 10 autores, ¿vale? Es una forma de ver que hace falta muy poquitos autores para cubrir la gran mayoría de la producción de artículos, ¿vale? Más detalles. Si nosotros cruzamos los autores con el año de publicación, aquí, con un formato condicional, ya podemos ver que desde 2020-2021 hay una serie de autores que ya no escriben en este blog. Vaya, tenemos a Danny Sullivan. Danny Sullivan está ahí, ya la han despedido, ya se fue a trabajar a Google, no te dejamos escribir más en nuestro blog, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis una serie de autores que ya podemos identificar, ya no trabajan en este medio, ya no publican, ¿no? Es decir, podríamos ir identificando cambios de estrategia que ha seguido este blog, ¿vale? Y esta parte me gusta mucho porque podemos cruzar los años con la publicación en categorías. Entonces, fijaros que aquí he redondeado 3 puntos y básicamente es que esta publicación intentó en los años, no veo bien, 2010, 11 y 12, intentó publicar contenidos, no se ve bien, pero es analítica, CRO y datos. Después, mirar todo el tiempo, travesía en el desierto en el que no volvieron a hablar de datos y ahora han retomado la producción de datos, de artículos relacionados con datos y analítica. Es decir, estamos descubriendo un poco los tumbos que ha dado la estrategia de esta gente, ¿vale? Simplemente cruzando una serie de datos gracias a haber extraído la información que hemos extraído, ¿vale? Y también esta me parece muy interesante, que es un gráfico en el que nos permite ver, gracias al dato del tiempo de lectura, nos permite ver que el 72% de los artículos se leen en 6 minutos o menos. Es decir, ¿cuál es la profundidad de este blog? Pues la mayoría de los artículos son más bien cortos o de una especialización más baja, ¿no? Esto no quiere decir que no haya autores que generen artículos. Por ejemplo, nuestra querida Dawn Anderson, ¿vale? Es una máquina de temas de Machine Learning y hace artículos que superan los 40 minutos de lectura. Es decir, tiene ciertas piezas de contenido que son auténticas Biblias o muy profundas del tema que está hablando, ¿vale? Lo mismo con Michael King, que también es uno de los grandes autores en el SEO anglosajón, ha descubierto un montón de temas de factores de ranking, o sea, son autores que, como veis ahí, se salen de la media de 6 minutos de lectura, ¿vale? Y todo esto lo estamos viendo gracias a haber extraído esos datos y haber cruzado métricas, ¿no? ¿Vale? También podemos ver eso mismo, pero desde el punto de vista de las categorías. ¿Qué categorías son más extensas a nivel de profundización? Y aquí tenéis, como no, Generative Engine Optimization, ¿no? Los temas así más nuevos de ahora, pues que están generando piezas mucho más largas que la media, ¿no? ¿Cómo lo veis hasta aquí? ¿Creéis que esto es útil? ¿Creéis que os veis a vosotros mismos usando esto? Yo creo que le podemos dar una oportunidad, ¿no? Venga, pues vamos al nivel 2. Vamos a intentar ya dar un salto de calidad y llevar XPath a una dimensión superior, ¿no? Ya sabemos extraer elementos, ¿no? Que complementamos con Screaming Frog, y ahora queremos ir a hacer cosas un poco más avanzadas. Por ejemplo, recuentos o uso de funciones, ¿no? Que esto también es súper interesante. Entonces, subiendo el nivel, vamos ahora a coger el artículo, ¿no? Y vamos a hacer un recuento de cuántos enlaces hay en el texto, es decir, en lo que es el cuerpo del artículo, no en el menú, no en el footer, no en los sidebars, no, solo en lo que es el cuerpo del artículo. Enlaces internos, enlaces totales, número de subsecciones, número de imágenes y número de negritas. A ver, yo he puesto simplemente estas métricas, pero lo podéis adaptar a lo que vosotros estiméis en cada proyecto. Por ejemplo, las negritas, cuando las usamos en exceso, pueden ser un síntoma de sobreoptimización. Igual que digo negritas, podríamos meter, no lo sé, errores ortográficos, ¿no? Podríamos meter aspectos que tengan que ver con calidad. ¿Vale? Pues vamos a por ello. Lo mismo, hemos probado las expresiones, las hemos añadido a Screaming Frog y ahora vamos a sacar esas métricas y, antes no lo he mencionado, pero podemos ir cruzando todas las métricas que tenemos ahí, pero también las podemos cruzar con lo que nos da Screaming Frog, que nos da un montón de cosas.
nos da aspectos de, yo qué sé, errores ortográficos, códigos de velocidad, tamaño del HTML, ¿vale? Nos da un montón de información. Bueno, pues vamos a ver qué nos puede dar. Aquí tenemos un gráfico de cuáles son los autores que más enlazan, ¿vale? Que más enlazan. Y, como veis, ahí tenemos a Danny Goodman y Danny Sullivan, que también son dos de los que ya no escriben más. Pero ya podríamos identificar, si nosotros somos los responsables, por ejemplo, cuando Clara decía que hay que gestionar la redacción a los periodistas, esto también es muy susceptible de usar en ese tipo de situaciones, de poder evangelizar y hacer protocolos de cómo se debe enlazar, cuánto se debe enlazar y qué criterios deberíamos estar utilizando. Podríamos hacer una política para aplicar en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué más? Aquí tenéis un gráfico multiplicado por 4 en el que tenemos, bueno, cómo formatean los autores el contenido a nivel de extensión de contenido, es decir, recuento de palabras que tiene el artículo, número de imágenes por autor, número de subsecciones y número de negritas, ¿no? O sea, promedio, más bien. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos al señor Matt, pues que dice que pasa de poner imágenes en los artículos. No sé si vosotros un artículo que no tiene imágenes, pues se hace un poquillo más duro, ¿no? Al final una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo mismo con las subsecciones. O sea, una persona que decide hacer un artículo, en plan, te escribo todo este tocho, no te pongo H2, no te pongo imágenes, y seguramente si analizamos el resto de parámetros también tiene valores bajos. Entonces nos tendríamos que sentar con Matt, hablar y decir, mira, los criterios a seguir tienen que ir por esta línea, ¿no? Todo esto lo estamos extrayendo gracias a XPath y a sacar esos elementos, ¿vale? Recordarlo en todo momento. Otro detalle interesante. Si nosotros cruzamos las categorías de los artículos con la profundidad del rastreo que nos da Screaming Frog, también sabemos que hay determinados artículos, ¿vale?, que se quedan muy lejos. Por ejemplo, en este blog les interesan mucho los contenidos de SEO, ¿no? Estamos viendo que hay un 20% de contenidos de SEO que se quedan, perdón, se quedan a 4 o 5 clics de la home. Si son nuestras prioridades, pues tenemos que ver de qué manera añadimos bloques de enlazado para acercar esos contenidos, ¿vale? No podemos tenerlos tan lejos, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Os aporta algo? ¿Algo no? Algo sí. Me puedo ir contenta para Madrid, ¿no? Vale. Pues vamos al nivel 3. Aquí ya vamos a hacer cosas más avanzadas que los 2 niveles anteriores. Entonces, antes os decía que el objetivo de la charla es intentar que pasemos menos tiempo limpiando Excel y cruzando información, y aquí vamos a poder hacer validaciones o generación de datos directamente desde Screaming Frog. Para mí esto tiene mucho valor porque ya no lo tengo que hacer en Excel, ni hacer tablas dinámicas, ni hacer historias. Vale. Nivel avanzado. Podemos sacar el número de palabras por artículo, ¿vale? Dependiendo de la extensión del artículo, podemos calcular un ratio de cuántas negritas hay por palabras, ¿vale? Que esto, si no, habría que hacerlo en el Excel directamente. Lo podemos hacer directamente en Screaming Frog. Ratio de imágenes, lo mismo. Si sabemos que por X párrafos tiene que haber una imagen, podemos calcular una fórmula, un ratio, que nos dé un porcentaje y nos diga si tenemos muchas o pocas imágenes. Validar la jerarquía de Hs. Es que esto me encanta que se pueda hacer con XPath. Porque, por ejemplo, Screaming Frog te va a decir cuál es el H1, cuál es el H2. Y te va a dar un dato que te va a decir inconsistencia de headings, ¿no? Pero eso no es si la jerarquía se está cumpliendo o no. Entonces, podemos construir una expresión XPath que nos diga si del H1 estamos saltando al H3 y nos estamos saltando al H2, que eso es lo que estaría mal. Es decir, esto incluso, si hacemos auditorías, análisis, es algo a añadir que nos va a dar un plus y vamos a ir más rápido, ¿vale? También podríamos hacer cálculos entre las fechas, la fecha de publicación y la fecha de modificación. Podríamos hacer cálculos para saber si hay artículos que llevan un montón de tiempo sin actualizarse, ¿vale? Que esto en medios es un factor importante, pero en general, en cualquier proyecto SEO es un factor importante, más con tantos cambios de algoritmo, tanto EAT, etcétera. Bueno, y esto cuando descubrí que lo podía hacer, podemos generar marcado esquema, ¿vale? Aquí el ejemplo está hecho con migas de pan. Entonces podríamos generar el marcado de esquema directamente desde Screaming Frog con una expresión XPath. Yo, o sea, cuando descubrí esto,
De verdad, decidme que no estoy sola. ¿No os alucina que se pueda hacer esto? No hay, aquí en esta charla no hay nada de IA, ¿vale? No hay nada de IA. La IA es otro tema que habría que abrir, ¿no? Pero esto no se hace nada con IA. Es todo dato puro. Extraer datos, analizar datos y hacerlo ahorrando tiempo para no estar limpiando y picando, que es lo que nadie queremos hacer, ¿vale? Ok, vamos a verlo. Configuramos la herramienta, como hemos dicho antes. Y ahora, fijaros, ratio de negritas calculado en porcentaje ya. No lo tengo que calcular yo en el Excel, me lo calcula Screaming Frog. Mirad, la URL primera, 1,72% de negritas. Cuanto más alto sea el porcentaje, peor. Y luego nosotros, cada uno en nuestro proyecto, podremos establecer cuál es el baremo de calidad. Mira, es que en mi sector, las negritas, como mucho tengo que tener un 1,5%. Eso hay que ajustarlo, ¿no? En cada caso. Pero aquí lo tenéis. Ratio de imágenes, lo mismo. Tenemos aquí un ratio de imágenes. Incluso, si lo evolucionamos más, tenéis una métrica en la que nosotros podemos escribir. Es decir, nos saca el porcentaje y nos dice si son pocas, muchas o demasiadas. O que no tiene, ¿no? Entonces, ya nos está dando la recomendación aquí. Desde Screaming Frog. No tengo que hacer nada en Excel, ¿vale? Esto lo podría agrupar con el criterio que yo quisiera y ya podría decirle dónde nos faltan imágenes y por dónde empezar a priorizar, ¿vale? Bueno, aquí tenéis lo de las imágenes, como os decía, pues al final es un gráfico que te dice un poco la distribución global de este proyecto. Obviamente una web que tiene artículos de 2006, pues algunos habrán quedado obsoletos o antes había otro estilo, ¿no?, de redacción. Pero lo podríamos filtrar por año también y decir, bueno, sácame solamente los últimos 5 años y sacar el gráfico solo de esos 5 años, ¿vale? Diferencia de fecha. Esto me parece también, si lo hacemos para competidores, es como saber lo que están haciendo. Si veis que todo esto está verde, es porque desde la pandemia en adelante, esta gente se ha puesto a actualizar artículos a saco. Fijaros, todas las actualizaciones, esto es la fecha, el año, perdón, año de publicación, año de modificación. Se está actualizando desde 2020 hasta 2024 a saco. Aquí puede haber un falso positivo. ¿El falso positivo en qué consiste? Si nosotros estamos usando WordPress a veces, aunque no hayamos actualizado el contenido, hayamos hecho una actualización menor, puede que eso actualice nuestra fecha de modificación, ¿vale? Entonces, salvando eso, aquí tenéis una manera de ver que han estado actuando sobre todos los contenidos antiguos en esos 4 años, ¿vale? Bueno, a mí me sirve hasta para mis clientes, que mis clientes no me lo van a contar. A mí no me lo van a contar tampoco este histórico, ¿no? ¿Qué más? Si esa información de fecha de modificación la llevamos a las categorías, ya sabemos en qué tipo de contenidos han hecho más modificaciones. En este caso, esta categoría de platforms es una de las que va decreciendo, es decir, ahora no producen tantos contenidos de platforms y producen mucho más de SEO y PPC. Tiene sentido que hayan estado haciendo limpieza de categorías a lo mejor que son las más antiguas, ¿no? Y algún detalle más, el de los headings. Si nosotros queremos saber realmente si la jerarquía de headings se cumple o no se cumple, esto está extraído con un plugin que se llama Web Developer, ¿vale? Web Developer. Y te hace esta visualización. Entonces, aquí el problema que está viendo es que pasamos de un H2 a un H4. ¿Qué puede ocurrir aquí? Quien maneje ya WordPress u otros CMS sabrá que en muchas ocasiones, según esté desarrollada la plantilla, pues esto puede que esté ocurriendo en todos los artículos, ¿vale? No es una cosa que hagamos de manera manual, sino la plantilla está maquetada así y entonces puede que nos estemos arrastrando ese problema en todos los artículos, ¿ok? Lo podemos comprobar con los datos. Los datos no mienten. Si yo filtro por el tipo de página, ¿ok?, ya vemos que los artículos solamente tienen ese problema de headings en menos de un 1% de las páginas. Esto descarta que sea la plantilla la que está mal. Es decir, volvemos a saber qué autores están etiquetando mal las secciones, los headings, y podríamos educarles y hablar de, oye, cada vez que escribas tienes que seguir un poco estos criterios, ¿vale? Ya lo estaríamos viendo con ese cruce de datos, ¿vale? Usos extra, y os dejo marchar, os dejo que vuestra mente descanse, ¿vale? Que esto yo sé que es duro y encima la última charla no sé si ha sido buena idea.
Bueno, usos extra. Vale. Esto lo saqué hace pocas semanas. ¿Qué pasa cuando encontramos una web que cambia los menús, cambia los enlaces que están en los menús? Podríamos extraer con Screaming Frog un recuento de cuántos elementos hay en el menú y cada vez que rastreemos esa web nos va a decir, ¿vale? Nos va a decir cuántos elementos hay en el menú y vamos a poder comparar. Esto está hecho con la web de Puma y como he usado las home de Puma de todos los países del mundo, se ve que siguen estrategias diferentes. Por ejemplo, en Argentina siguen una estrategia, los menús son de una manera y en Europa los menús son de otra. Con esto podemos ver cuántos elementos hay en cada una de esas webs y cada vez que volvamos a rastrear, saber si han quitado o han puesto elementos. De hecho, los otros campos lo que sacan son los anchor text y los links, es decir, lo podríamos comparar fácilmente. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, aquí tenéis un poco el resumen, ¿no? De Argentina, Estados Unidos y Reino Unido, la diferencia entre los enlaces que hay en el menú, ¿vale? Que normalmente esto, pues a lo mejor si se va a acercar una época de fechas tipo Black Friday, Cyber Monday y todo este tipo de cosas, van a variar los menús, ¿no? Pero es que esto incluso ya no solo para cotillar a la competencia. A mí a veces mis clientes me mienten y me dicen que no han cambiado algo y sí que lo han hecho. Es decir, podría utilizar este método para rastrear cada semana y saber si me están mintiendo, ¿no? Ok, más detalles. También podemos utilizar funciones que nos facilita XPath para, por ejemplo, migas de pan. Si hacemos la extracción, nos pondría cada miga en un campo. Lo que podemos hacer aquí es poner todas las migas de pan en un solo campo, porque luego a lo mejor para utilizarlo en nuestro Excel, en nuestro análisis, lo queremos tener así, ¿vale? Como veis aquí, lo podríamos trabajar de manera dinámica. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Esta también me parece muy útil. Si yo le pido a un e-commerce cliente mío que me dé toda la base de datos de productos con sus características, no me lo da. Vale, yo me la construyo. ¿No me das el dato? No te preocupes, yo me lo construyo. Screaming Frog tiene una peculiaridad. Cuando tú utilizas XPath para extraer un elemento, si ese elemento está multiplicado, por ejemplo, un listado de productos, quiero sacar el nombre de esos productos, me va a poner una columna por cada nombre de producto. No es muy práctico. Con este método lo que hacemos es que cada campo va a tener una columna y cada elemento va a estar separado por comas. Luego, a la hora de analizar, va a ser mucho más fácil para mí decir en Excel, separar la columna por comas y ya tengo todos mis productos con todas sus características en un Excel, que no me da mi cliente, pero que yo me construyo. Ese es el poder también que tiene esto. ¿Ok? Y luego, tema esquema. Podemos concatenar el formato de esquema para generar cómo debería ser el marcado en cada URL. Obviamente esto normalmente no se va a trabajar así. Tú esto se lo vas a dar a un desarrollador, el desarrollador dentro del CMS va a aplicar ese formato de esquema, ese marcado, a nivel de cada campo, ¿no? Entonces, nosotros no le vamos a dar el marcado URL a URL para que lo copie y lo pegue el desarrollador. No se trabaja así. ¿Para qué sirve esto realmente? Para usarlo como ejemplo de documentación. Quiero que este marcado esté en esa URL y te doy un ejemplo de cómo se tiene que hacer, ¿vale? Aún así, este marcado, si lo ponemos en la herramienta de datos estructurados de Google, funciona perfectamente y lo valida. O sea, funciona perfectamente. ¿Ok? Entonces, como documentación de ejemplo, ya no tengo que hacer yo la documentación de ejemplo a mano, sino que la hace directamente Screaming Frog con XPath. Yo, de verdad, sé que a lo mejor ahora mismo XPath suena a una marcianada, pero tiene mucho potencial. Podéis aplicarlo a vuestros casos y vais a poder avanzar y poneros otra estrella aquí, ¿vale? ¿Queréis algún otro caso de uso o dejamos aquí? ¿Queréis más? No, hombre, que es mucha tralla esto, XPath. Bueno, ese es el resumen de lo visto. Hemos hecho casos de uso aplicados a autores, un montón, casos de uso aplicados a categorías, otro montón, y casos de uso aplicados a contenido.
Esto es infinito. Yo os he traído lo más obvio. He traído cruces que al final os pueden aportar mucho valor a los análisis que hagáis. Os va a convertir en mejores SEOs y vais a llegar a detectar y a diagnosticar estrategias, problemas de mejor manera que si no usásemos XPath, ¿no? Entonces, con este resumen, algún recurso extra, tenéis una chuleta o una... Chuleta suena asado, ¿no? Y es la hora de comer. Igual no tenía que haber usado esta palabra. Tenéis una hoja con un montón de expresiones XPath que os puede servir de utilidad. Y tenéis un validador, porque XPath tiene la versión 1, 2 y 3. Normalmente las herramientas que usamos nosotros como validadores solo llegan a XPath 1.0. Screaming Frog llega a todas, ¿vale? Y este validador sería pegar nuestro HTML aquí, pegar nuestra expresión XPath aquí y nos lo valida, ¿vale? Luego compartiremos la presentación, no habrá ningún problema. Siguientes pasos. Es que esto tiene mucho potencial, porque yo lo he explicado con una cosa que es Screaming Frog, pero lo vais a aplicar a Google Sheets con AppScripts, que es JavaScript, lo vais a aplicar con lenguajes de programación como Python, R o el que queráis. Es decir, tiene muchísimo potencial para hacer vuestros propios análisis mucho más avanzados. Y para mí, si me tengo que quedar con aprendizajes, ganar en eficiencia, generar valor añadido, porque dejamos de estar pasando tiempo haciendo tareas que no aportan, como limpiar datos y ese tipo de cosas. Y, sobre todo, da igual la herramienta que usemos. Lo importante es el enfoque de pensar qué datos podemos extraer y cómo eso nos puede ayudar a ser mejores SEOs, ¿vale? Y cierro aquí. Próximamente voy a lanzar una academia de formación, no está todavía, ¿vale? Pero como regalo por estar aquí, escuchándome y aguantándome esto, que XPath suena un poco a cosa chunga, tenéis aquí un QR con una lista de 100 expresiones XPath para SEO, que seguramente, si no todas, la gran mayoría las vais a poder aprovechar para vuestros proyectos de SEO. Apuntaros ahí y yo personalmente os voy a mandar la lista para que podáis utilizarla, ¿vale? Y nada, gracias por contar conmigo en la organización, ha sido un placer y me conformo con que hayáis aprendido una cosa en esta charla de este ratito. Así que muchas gracias. Espera. ¿Hacemos preguntas? Preguntas. Sí, no sí, sé, por si no favor. Por favor. Bueno, tenemos tiempo para hacer alguna pregunta. Los y las invitamos a quien quiera hacerle una pregunta acá a MJ que levante la mano. Nosotros le acercamos el micrófono. Está todo clarísimo. Vamos acá. Lo he explicado tan bien que no hay Lo has explicado preguntas. muy bien, lo has explicado muy bien. Te pedimos si te podés... Eso, muy bien. Para ello, si nadie le pregunta a MJ, primero MJ, felicitaciones por la charla. Es siempre una inspiración escucharte. Y un honor que pongas a Mercado Libre como ejemplo de scrapear. Nos llena de orgullo. No, por favor, no quería yo incitar. Pero es un honor. MJ, se me ocurre, si tuvieras que agregarle una funcionalidad a Screaming Frog que no tiene, si fueses la directora de producto de Screaming Frog y tuvieras que decir, vamos por esto, ¿qué sería lo primero? A ver, ya me han hecho caso en un montón de cosas. Lo de los segmentos, yo ya les sugerí los segmentos y lo pusieron, o sea que estoy bastante contenta. Por ejemplo, esto que he contado de los headings, lo podrían añadir muy fácilmente a eso, porque al final usamos muchas veces Screaming Frog para hacer diagnóstico y para hacer auditoría. Entonces, todo lo que puedan añadir que no tengamos que calcular o que no tengamos que nosotros fuera de Screaming Frog cruzar con más cosas, si está ya ahí, esa es un poco la línea que yo seguiría. Es verdad que han ido añadiendo cosas que intentan llegar a un público de todo tipo, no solo público técnico, sino también público más principiante. Pero es normal, también el negocio tiene que seguir funcionando, tiene que llegar a cuanta más gente mejor. Y bueno, creo que Screaming Frog también tiene una línea a seguir que puede ser muy interesante, que es llegar a otras áreas que no son SEO. Creo que ahí tienen un mundo por explorar muy grande.